Bueno, gracias a todos, ya no me van a querer escuchar más en breve. Esta es la última conferencia y la verdad la que más me gustó preparar, esto me pidió Vicky que hablemos de colitis más allá de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo mío, y ¿por qué colitis más allá de la enfermedad inflamatoria intestinal? Sabemos que ni la clínica, ni las imágenes, ni siquiera la histología muchas veces es patognomónica de la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque le roguemos a la pobre patóloga, que no sé si está, que por favor nos dé el diagnóstico, a veces no lo pueden hacer porque no hay nada patognomónico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y estas colitis inflamatorias o colitides, como se les suele decir, pueden ser primarias o secundarias a otras enfermedades o tratamientos y sin duda constituyen un desafío médico. Esta diapo solamente es para ejemplificar que hay un montón de colitis no enfermedad inflamatoria intestinal que debemos tener en cuenta y vamos a intentar repasar las más importantes o las que nos suelen traer más problemas. Una forma útil de clasificar las colitides no enfermedad inflamatoria intestinal es agruparlas en infecciosas, por drogas, vasculares y misceláneas. Yendo a las infecciosas, y sin duda a la cabeza el diagnóstico diferencial en enfermedad inflamatoria intestinal, el diagnóstico diferencial con enfermedad de Crohn, es la tuberculosis intestinal. La tuberculosis intestinal suele manifestarse con ileocolitis granulomatosa, la clínica y el laboratorio no son útiles y es endémico de Asia y de Latinoamérica. En Argentina la tuberculosis es endémica, pero es un problema mundial porque los asiáticos, donde más hay publicado tuberculosis, están teniendo cada vez más enfermedad inflamatoria intestinal y los países de Occidente cada vez están teniendo más inmigración y muchas veces este diagnóstico diferencial es un desafío muy importante. Lamentablemente es difícil también porque el compromiso pulmonar es muy bajo en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, que tienen tuberculosis intestinal. La prueba de Mantoux o PPD, como ustedes saben, no es específica y va a variar la positividad, depende si el paciente está inmunosuprimido o no, si recibió la vacuna, la BCG, antes de los 10 años. Los métodos de liberación, de detectar la respuesta ante antígenos de Mycobacterium, de liberación de interferón gamma, son sensibles y específicos, sobre todo para diferenciar la enfermedad de Crohn, porque mide exclusivamente la respuesta al antígeno de Mycobacterium. Los bacilos, la detección del Ciel-Nielsen en las biopsias tiene una muy baja sensibilidad, la PCR en las biopsias también es poco sensible, y el cultivo es lo más específico, pero como todos saben, a veces el diagnóstico lo tenemos muy tardíamente. Como ven acá, las imágenes son muy parecidas a la enfermedad de Crohn. Suele afectar la válvula ileocecal. Las claves o los que nos podría hacer sospechar el diagnóstico es la aparición de estos ganglios con necrosis gaseosa central, ascitis y compromiso peritoneal. Siempre decimos eso, cuando viene un paciente con ascitis, es raro que sea un Crohn, a menos que esté desnutrido, hipoaluminémico, pero ya un paciente con ascitis o compromiso peritoneal nos tiene que hacer pensar en otra cosa. Y hay muchos estudios que tratan de diferenciar endoscópicamente a la tuberculosis de la enfermedad de Crohn. En general, la tuberculosis intestinal tiene menos segmentos afectados, no hay lesiones anorrectales y la válvula, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que suele estar deformada y cerrada, en la tuberculosis suele estar abierta. Las úlceras son transversales, a diferencia de las características úlceras de Crohn, que suelen ser longitudinales o aftosas. Pero como les decía, esto nos puede hacer sospechar, pero está lejos de ser patognomónico. Estas son algunas imágenes de tuberculosis intestinal. Acá vemos la válvula ileocecal abierta claramente con esta úlcera transversal. Esta es una úlcera transversal que abarca toda la circunferencia del intestino, y esta es una enfermedad de Crohn. Ven que la válvula está un poquito más cerrado, pero la verdad es que es muy difícil de diferenciar una de otra. El tratamiento con esteroides o anti-TNF, si uno cree que es un Crohn a un paciente con tuberculosis intestinal, puede ser letal, sobre todo con los anti-TNF. La verdad que hay pocos reportes que por corticoides uno tenga una tuberculosis diseminada, pero lo ideal es tener el diagnóstico lo más certero posible. Es tan frecuente esta confusión que los asiáticos, de hecho, tienen una guía que
ante la duda de tener enfermedad de Crohn, empiezan el tratamiento antituberculostático. Si no tienen certeza y tienen alguna duda, empiezan el tratamiento y lo van reevaluando. Si responde, hacen la endoscopia a los 6 meses, si no responde, bueno, van dirigiendo el tratamiento para la enfermedad de Crohn. Pero es algo muy frecuente que hay que tener en cuenta. La yersinia, que es otro gran, yo diría casi un mito, a mí me cuesta encontrar la yersinia, siempre las pedimos en las colitis, sobre todo en las colitis, las que decimos subagudas, cuando el paciente está con más de 2 semanas de diarrea, hay claves que nos pueden hacer sospechar que haya tenido faringitis concomitante y, como les decía, la diarrea subaguda, ni crónica ni aguda, y el cuadro que es una pseudoapendicitis con dolor típicamente en fosa ilíaca derecha. Puede acompañarse de manifestaciones extraintestinales, lo que muchas veces hace más difícil el diagnóstico, porque tanto eritema nodoso como artritis se ve en la enfermedad inflamatoria intestinal, y el diagnóstico es en materia fecal con ELISA, que por suerte está positivo hasta los 30 días de iniciado el cuadro. Estas son algunas imágenes, ven un engrosamiento ileocecal con algunas adenomegalias chiquititas, la verdad que, como les decía, son confundidores nada patognomónicos. Y la colonoscopía suele tener erosiones y úlceras en ilion terminal y ciego. Otro gran simulador muchas veces es la amebiasis. La amebiasis, bueno, saben que es la infección parasitaria por entamoeba histolítica. Hay otras entamoebas que son comensales, digamos, tienen alta incidencia India, África, en países subdesarrollados. La mayoría de la transmisión es fecal oral y la mayoría de los pacientes no tienen síntomas, son asintomáticos. La clínica, cuando está, va desde el dolor abdominal, fiebre, diarrea con sangre, y en casos graves, complicaciones raras graves son la colitis necrotizante, que tiene una mortalidad altísima de un 50%, que aumenta un 80% si hay lesiones hepáticas, el megacolon tóxico, descrito sobre todo en pacientes que son tratados con esteroides, úlceras perianales y el adenoma ameboma ileocecal, que hay que diferenciarlo de cáncer. Como saben, puede haber afectación extraintestinal en hígado y en pulmón. Bueno, esta diapo por ahí no se ve bien, pero lo que nosotros solemos pedir, que es la microscopía, la detección de quistes o trofozoitos en materia fecal, tiene una muy baja sensibilidad y especificidad, con muchos falsos positivos también. Nosotros muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, que vienen pacientes derivados con amebiasis refractaria, que les ven trofozoitos y después nadie se los encuentra, y creo que tiene que ver con que no hay que ser muy experto, el microbiólogo tiene que ser muy experto en detectarlo. Si uno tuviera que elegir un método, que por lo menos en donde yo trabajo no está, es la detección por ELISA en materia fecal, es lo más sensible y específico y ayuda a diferenciar las cepas patógenas de las no patógenas. Estas son algunas imágenes, me pasé muy rápido, que van desde erosiones, algunas ulceritas. Estas son úlceras más profundas por amebiasis, la verdad que indiferenciables de enfermedad inflamatoria intestinal. Puede haber puentes mucosos y en casos graves, como les decía, estos llamados amebomas, que son indiferenciables de un cáncer de colon. Hay que tomar biopsias de esto, ¿no? Muchas biopsias. El tratamiento de la amebiasis hay que hacerlo siempre, tenga o no el paciente síntomas, aunque haya sido un hallazgo, porque hay que tratar de disminuir la transmisión interhumana y para evitar posibles complicaciones. El otro gran tema es el parásito Strongyloides stercoraris, que en Argentina, en la zona sobre todo de Mesopotamia, en las zonas de suelos y tierras húmedas, es endémica, migra a pulmón, ascienden, son tragados y maduran en el tracto gastrointestinal. Los síntomas tienen que ver con la inoculación cutánea, urticaria, pruritos, síntomas respiratorios cuando migran a pulmón, y gastrointestinales y en algunos casos eosinofilias. Hay factores de riesgo para la hiperinfección, que es el cuadro grave de Strongyloides, en pacientes sobre todo inmunosuprimidos. Hay que tener especial cuidado en detectarlo. Inclusive algunas guías sugieren que hay que hacer tratamiento empírico antiparasitario antes de empezar el tratamiento inmunosupresor en áreas endémicas.
Bien, esto lo mostré porque la verdad que me pareció súper interesante. Argentina hay una prevalencia de más del 50%, pero bueno, Argentina es larga, es sobre todo el del noroeste, ¿no? Supongo que en Uruguay no sé si tendrán trabajos, pero es bastante, debería haber, ¿no? No hay. ¿Hay? Ah, bueno. Hay que pedir más, me parece que no lo buscamos lo suficiente, es muy difícil encontrarlo, ahora vamos a hablar un poquito. Bueno, las lesiones endoscópicas tienen que ver con el infiltrado eosinofílico básicamente y la infiltración de larvas que sobre todo tiene predilección por el duodeno, pero puede estar afectados otras zonas gastrointestinales y lo típico en la biopsia es la larva del estrongiloides, que hemos encontrado alguna. Esto, bueno, nos va a ayudar seguramente la infectóloga después, pero para tener mayor sensibilidad necesitamos muestras múltiples, algunos hablan de más de 7 muestras para que aumente la sensibilidad al 90%. La biopsia intestinal es especialmente útil en pacientes inmunosuprimidos, con lo cual en los trasplantados, sobre todo, más que el aspirado, eso el aspirado duodenal, la verdad es que quedó bastante alejado, es más útil la biopsia que el aspirado. Y la eosinofilia, que se da en la fase aguda, disminuye mucho en casos de cronicidad y en pacientes inmunosuprimidos. O sea que no hay que esperar que estos pacientes tengan todos eosinofilia, ni mucho menos, y el tratamiento puede ser ivermectina o albendazol. Otras infecciones, actinomyces israelí, yo no vi ninguno, siempre está descrito como diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn, porque forma fístulas, abscesos, masas, típicamente fístulas con un débito negro azulado, y el diagnóstico se hace por cultivo de tejido, o sea, como decíamos hoy, hay que sospecharlo, porque si no, es raro que uno vaya a pedir que cultiven para actinomyces. Las enfermedades de transmisión sexual son muy importantes, la verdad es que son muy frecuentes, en general tiene que ver con el sexo de hombres con hombres, las más frecuentes son el herpes, la sífilis, que está aumentando muchísimo la incidencia, y el linfogranuloma venéreo por clamidia trachomatis, que suele dar una úlcera anal dolorosa en el sitio de inoculación con linfadenopatías inguinales dolorosas. La histoplasmosis se ha descrito sobre todo asociado a anti-TNF, así que hay que pensarlo en casos por ahí refractarios. Y ahora yendo a otro gran grupo, y sin duda creo uno de los más frecuentes, son las colopatías por drogas. Los antiinflamatorios a la cabeza, sabemos del daño del tubo digestivo superior por antiinflamatorios no esteroides, y sabemos mucho menos del tubo digestivo inferior, pero porque en general suelen ser subclínicas. Recordemos que puede ser por administración oral, parenteral o inclusive intrarrectal, esto hay que preguntarlo muchas veces, y los hallazgos, tanto en intestino delgado como en colon, van desde congestión a úlceras y lo que se ha descrito como patognomónico, estas estenosis tipo diafragma que tienen en la base de la estenosis úlceras. El diagnóstico es básicamente por el antecedente y excluyendo otras causas, y llamativamente el uso de IVP se ha asociado a enteropatía por AINES. Estas son algunas fotos de colopastías por AINES, ven que puede ir desde úlceras pequeñas, pero a múltiples, profundas, superficiales, estoy yendo al revés, estas eran profundas, esta es una colonoscopía del mismo anterior después de haber suspendido los antiinflamatorios, acá lo mismo, una úlcera importante, 8 semanas después se curan, y la famosa estenosis tipo diafragma que luego de la dilatación y de suspender los antiinflamatorios queda con un poco de cicatriz, pero resuelve esto es una imagen por retroflexión. Como les decía, pueden ser únicas o múltiples. En general, la zona más afectada es la ileocecal, la mucosa adyacente es normal y en general cicatrizan sin dejar ningún estigma, pero puede haber cicatrices. El tratamiento es simplemente suspender el antiinflamatorio y repetir la colonoscopía no antes de las 8 semanas. El micofenolato es otra droga muy frecuente, por lo menos en el hospital nuestro, que hay mucho trasplante hepático y renal y cardiopulmonar también. Se usa mucho post-trasplante de órganos sólidos, tienen muchos efectos gastrointestinales que hacen suspender la droga. La colonoscopía suele mostrar en la mitad de los pacientes algún grado de afectación que va desde erosiones hasta úlceras, y la histología
no suele ser muy útil porque siempre tienen lesiones similares, enfermedad inflamatoria, similar de enfermedad de rechazo de huésped contra injerto o isquemia. Este es un caso, esto es extraído de la bibliografía, como ven ahí, y por ahí lo que suele ayudar a vislumbrar o a pensar que esto tiene que ver con droga es la presencia de cuerpos apoptóticos. Y este tema que la verdad es muy apasionante, que tiene que ver con los famosos checkpoints inhibitors, no sé cómo decirlo en inglés, pero son los inhibidores del punto de control inmune, que son estas nuevas inmunoterapias para el tratamiento de cáncer que han hecho una revolución. La verdad que los pacientes tienen muy buena respuesta y el mecanismo es potenciar el propio sistema inmune. Con estas nuevas drogas vienen nuevos efectos adversos desconocidos. Esto lo puse brevemente para entender cuál es el mecanismo de acción. Para que el tumor crezca tiene que haber una tolerancia del sistema inmune, dada por linfocitos T dormidos. Y esta inactivación se debe a la unión de este receptor CTL4 con su ligando y del PD1-PDL1. Cuando se bloquean estos receptores o sus ligandos, se produce una desregulación, se activan los linfocitos, se destruyen las células tumorales, pero se producen estos efectos adversos denominados inmunorelacionados, que son iguales, les diría, a una enfermedad inflamatoria intestinal, y van a ver que tiene muchas similitudes. Llamativamente y paradójicamente, el tratamiento es la inmunosupresión en pacientes que ya están inmunosuprimidos por el cáncer, ¿no? La toxicidad gastrointestinal por estos inhibidores del control inmune es muy frecuente, es el segundo órgano más afectado luego de la piel. La colitis es lo más frecuente y es lo que suele marcar la gravedad. Esto por ella le suena, el ipilimumab, que se usa para melanoma, el nivo o el pembrolizumab, todos estos tienen efectos adversos y cuando uno los combina son mucho mayores. Esto simplemente para repasar que la toxicidad gastrointestinal por quimioterapia tiene una clasificación según la gravedad. Grado 3 y 4 son los que tienen mucha diarrea, que requieren internación, deshidrataciones, riesgos de vida. De esto vamos a hablar un poquito después. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, sin duda el antecedente es súper importante, siempre descartar infecciones, siempre Clostridium difficile, coprocultivo y parasitológico, descartar estas causas, descartar que no haya un hipertiroidismo, estos pacientes hacen tiroiditis también por esta reacción inmune exagerada, y la tomografía en casos de que uno esté sospechando una complicación. Vean cómo es, les diría casi igual a una enfermedad de Crohn incipiente. Tienen congestión vascular mesentérica, engrosamiento, distensión del colon, del ilion acá en la flechita verde. Esto ayuda a establecer la gravedad, pero no el diagnóstico. Estos son otros casos, esto ven un colon distendido, estas flechitas nos muestran la pared con hipercaptación del contraste, acá unas microperforaciones en la pared intestinal, y este es un sigmoides claramente engrosado con rarefacción de la grasa. ¿Y qué rol tiene la endoscopía en esto? La verdad que la endoscopía es útil sobre todo para excluir otras causas, establecer la severidad y tomar muestras para infectología. Muchos hablan hoy por hoy, como en enfermedad inflamatoria intestinal, que en pacientes con enfermedad grave endoscópica requieren un step-up acelerado. Cuando pedimos endoscopía, en pacientes que tienen una diarrea grado 1-2 que no mejora, cuando tienen diarreas más importantes que requieren internación o mal estado general, y sobre todo cuando hay sangrado, fiebre y dolor. Recordar que en caso de enterocolitis neutropénica o sospecha de una perforación, está contraindicada. Y les decía, es tan parecido que se usa la clasificación de Mayo de enfermedad inflamatoria para describir las lesiones por estos inhibidores del control inmune, que va desde la normalidad hasta un score de Mayo 3 más severo. Estas son otras lesiones por estos checkpoint inhibitors, que no me sale decir bien. Y
¿Cuáles son los hallazgos endoscópicos? Erosiones, úlceras, la afectación suele ser extensa, pero la mayoría tiene afectación rectosigmoide, con lo cual uno se podría plantear hacer una colonoscopia izquierda, que de hecho es lo que hacemos en los pacientes que tienen enfermedad de injerto contrahuésped, que queremos descartar CMV o rechazo. Sabemos que estos pacientes están muy vapuleados, vienen en muy mal estado general, y la verdad hay que plantearse si una colonoscopia izquierda preparándose solo con enemas en general inicialmente es suficiente. Esto ni locos, no se asusten, no se los voy a decir, pero para que vean la similitud que tiene con la enfermedad inflamatoria intestinal. Si al paciente requiere empezar corticoides porque no mejora con el tratamiento de sostén o está grave y lo tenemos que internar, si a los 72 horas no mejora, la indicación es usar infliximab o inclusive vedolizumab. Esto es algo que vamos a ir viendo cada vez más con estos nuevos tratamientos y hay que tenerlo en mente. Bien. Yendo al tercer grupo, el de las vasculares, por supuesto están las vasculitis autoinmunes, de grandes, medianos y pequeños vasos, que en el tracto gastrointestinal en general se manifiestan como colitis isquémica o isquémica mesentérica. En esta revisión, que es muy interesante, si a alguien le interesa el tema, la verdad que está todo muy bien resumido acá, te divide según la vasculitis, la afectación gastrointestinal que puede tener. No nos tenemos que olvidar de ocultarle la panza a los pacientes, la verdad que es algo que yo personalmente no suelo hacer, y a veces hay que hacerlo. Puede haber afectación hepática, por supuesto, pero como les decía, en general la manifestación tiene que ver más con isquemia intestinal. Puede haber, en el caso del Schoenlein-Henoch, puede haber púrpura mucosa con sangrado y isquemias intestinales graves en caso de crioglobulinemias. En la enfermedad de Behçet, la verdad que yo tengo poca experiencia, hemos tenido creo que 2 casos haciendo memoria, pero en todos lados le dan una mención especial porque es muy parecida a la enfermedad de Crohn y en Asia es muy frecuente. El Behçet es una vasculitis primaria que afecta venas y arterias de cualquier tamaño, y el diagnóstico es por la clásica aftas orales recurrentes más 2D, úlceras genitales recurrentes, manifestaciones suculares, lesiones en piel, que tienen que ver con la patergia, ¿no? Con esta hiperreacción a los estímulos, a los traumatismos de piel. La afectación gastrointestinal es muy frecuente y son úlceras, en general ileales o ileosecales, que hay 3 grandes tipos descriptos: volcánicas, geográficas y aftosas redondas, siempre rodeadas de mucosa de aspecto normal. El diagnóstico con enfermedad de Crohn es muy difícil, uno tiene que juntar todo, tener en cuenta las manifestaciones extraintestinales, que el Crohn lo tiene, pero en general no hay úlceras genitales. La enfermedad perianal es muy raro en el Behçet, las estenosis y fístula también son raras, y endoscópicamente, en general, las lesiones del Behçet son úlceras redondeadas ovaladas, grandes, de más de 1 centímetro y de poca cantidad. La histología puede mostrar una flebitis linfocitaria, una ortitis, que eso es menos frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son algunos ejemplos de estas úlceras grandes a nivel de la válvula ileocecal, con unos bordes que son discretos, no están tan elevados, con mucosa normal. Estos son imágenes atípicas, pero son poquitas úlceras, son menos de 5. La colitis isquémica es a la cabeza la causa vascular más frecuente de colitis. El daño a la mucosa colónica se produce en general por disminución del flujo, es mucho más frecuente en pacientes de más de 60 años, que no vamos a decir añosos, y aquellos que tienen ateroesclerosis. La mayoría son eventos autolimitados y el dolor es típicamente agudo, con abdomen blando, eso siempre lo decimos, abdomen blando, depresible, con un dolor agudo, con proctorragia. Hay que pensar en colitis isquémica porque en general la panza no es peritoneal a menos que esté complicado. Los marcadores de laboratorio son muy inespecíficos y repasando un poco la circulación, sabemos que la arteria mesentérica superior con la ileocólica, la arteria cólica media y la derecha irrigan el área ileocecal y también llegan hasta mitad de ángulo transverso. La mesentérica inferior y sus ramas van a irrigar el colon izquierdo, y el recto, que tiene esta doble circulación, que también viene las arterias hemorroidales de la ilíaca, lo hace casi inmune a la isquemia. De hecho, cuando nosotros sospechamos isquemia intestinal, lo primero que le decimos, el recto cómo está, porque si el recto inferior es normal,
el diagnóstico de colitis isquémica toma mucho más fuerza, recordando que hay áreas que son especialmente sensibles, que son donde se conectan las circulaciones. En general están dadas en el colon izquierdo y menos frecuentemente solo el colon derecho. Hay distintas causas, oclusivas y no oclusivas. Las más frecuentes tienen que ver con hipoperfusión, con shock séptico, con hemodiálisis, en casos de pancreatitis. Las drogas también tienen un rol muy importante. Hace muy poquito salió esta revisión de las colitis por fármacos y las divide en probabilidad de ocasionar isquemia. Yo acá solo puse las que claramente, fuertemente están relacionadas a colitis isquémica, que son los antipsicóticos, los opioides, la digoxina, los anticonceptivos orales, anfetaminas, cocaínas, pero bueno, si lo pueden leer, la verdad que es súper interesante. Y estos son casos de colitis isquémicas. Acá vemos una colitis isquémica de colon descendente en un paciente con dolor abdominal postdiálisis. Este es un paciente que se le hizo una reparación de un aneurisma de aorta con un stent, que a los días hace una fuga en la mesentérica inferior, le inyectan pegamento, glue, y que hace una isquemia de sigmoides. Bueno, este caso está bien clarito porque hasta se ve la mesentérica inferior, pero bueno, son casos de colitis isquémica. Esta es una colitis isquémica más importante de colon sigmoides y recto superior. La colonoscopía va desde hemorragias petequiales, mucosa edematosa, erosiones, el signo de una sola raya del colon, que se ve acá, que es típico de la colitis isquémica, y en casos muy graves, acá en general no hay dudas que es isquémica, puede haber estos pseudopólipos y hematomas con cianosis isquémica. La colitis diverticular, esta me encanta, pero no hay mucho para hacer, la verdad. Es algo que solemos encontrar muchas veces en colonoscopías de screening, en las zonas de área diverticular. La histología nos muestra una inflamación inespecífica y en general es autolimitado y no hay que hacer nada. Si el paciente tiene síntomas, que puede ser dolor o muchas veces mucorrea, el tratamiento indicado es un ciclo de antibióticos. Las colitis por defuncionalización, que en enfermedad inflamatoria intestinal son un problema porque cuando uno deja, se producen por déficit de ácidos grasos de cadena corta en las zonas defuncionalizadas del intestino cuando uno hace una diversión. Eso es algo que a veces solemos hacer en Crohn o muchas veces en los pacientes que le vamos a hacer un pouch ileoanal, que se deja el recto para una segunda fase o en el mismo pouch antes de reconectarlo. Muchas veces se ve inflamación y dan síntomas y es muy difícil diferenciar cuánto es por defuncionalización y cuánto es por la enfermedad inflamatoria intestinal. Y lamentablemente la única forma de diferenciarlo es que esto mejora cuando se reconstruye el tránsito. Hay descriptos de utilización de enemas de butirato que duelen un montón, arden mucho, hemos usado algunos y tienen un olor terrible, pero la diferencia la va a dar que mejore cuando recupere el tránsito. La enteritis actínica, la verdad que sabemos que el intestino es una zona radiosensible muy importante, el daño intestinal puede ser agudo, pero todos hemos visto pacientes con años de evolución post-radioterapia que vienen con enteritis o proctitis actínica. En general, cuando hay proctitis dan diarrea, urgencia y tenesmo, y el tratamiento cuando hay mucho sangrado es el plasmargón o los enemas de sucralfato. En los casos de enteritis, de afectación de intestino delgado, pues suele ser frecuente, el budesonide es de mucha utilidad. Y ya para terminar y no marearlos más, la úlcera rectal solitaria, que también suele ser un diagnóstico importante de enfermedad de Crohn, se produce en pacientes que sufren constipación tipo obstrucción del tracto de salida por contracción paradójica del músculo puborectal, prolapsos, traumatismos rectales repetidos, se forma esta úlcera. Es la enfermedad que le dicen de las tres mentiras. ¿Por qué? Porque puede o no haber úlceras en primer lugar, puede estar afectado el colon sigmoides o el descendente, no solamente es del recto, y un 30% de los pacientes tienen lesiones múltiples. La clínica, como les decía, puede ser mucorrea o proctorragia, lo más frecuente. Los pacientes suelen ser constipados, pero puede haber diarrea también, y en los casos evidentes, en los que hay prolapso rectal, bueno, el diagnóstico es mucho más fácil. La colonoscopia suele mostrar una úlcera solitaria en la pared anterior, en general también son úlceras grandes por traumatismo.
puede haber lesiones polipoides o eritema, y en el caso de traumatismo repetido por prolapso rectal o invaginación, suelen ser múltiples. La histología, lo que nos hace sospechar, o eso por ahí nos va a ayudar la patóloga, lo más importante es la sustitución de la lámina propia por colágeno, fibrolastos y músculos por el esfuerzo repetido de la zona. En general, el tratamiento es mejorar la calidad de la materia fecal, biofeedback en algunos casos, y en casos graves de prolapsos importantes, a veces hay que recurrir a la cirugía. Estos son algunos ejemplos, estas son úlceras típicas, ¿no? Pero como les decía, puede haber lesiones atípicas con lesiones pseudopolipoides asociadas a la úlcera, y digamos, infiltrado o sustitución de la lámina propia por fibroblastos suele ser característicos asociados a lesiones ulceradas más traumáticas. Y como conclusiones, bueno, pacientes con colitis enfermedad inflamatoria, tener presente que no todo es enfermedad inflamatoria intestinal, esto me lo digo a mí, que me dedico a esto, hay que pensar otras causas, pensar si el paciente viajó, el ámbito familiar, si hay antecedentes de tuberculosis, es muy importante el interrogatorio, el estado inmuno del paciente, si está inmunosuprimido, si recibió quimio, si recibió radioterapia, eso es muy importante, investigar, insistir con el consumo de drogas. Tuvimos una chica hace poco con estenosis en ilion, en colon, que es un Crohn, bueno, dimos 1000 vueltas y a la quinta consulta confesó que era adicta a la cocaína y era por eso, o sea, hay que insistir mucho con el tema del interrogatorio y por supuesto tener presente algunas manifestaciones extraintestinales que a veces nos llevan al diagnóstico, así que bueno, muchas gracias y ahí